es bueno todo el tiempo, manantial de vida, sanidad y liberación. Manantial de vida, sanidad y liberación. Entonces hoy vamos a estar, hoy es miércoles ¿de qué? De enseñanza, ¿verdad? Vamos a estar dando una enseñanza, el cual el Señor ha tocado mi corazón desde hace mucho tiempo y el cual el Señor ha depositado en mí. Y yo también, así como la he recibido, quiero que usted también la pueda recibir. Amén. Vamos a estar pasando por sus asientos una hoja si no tiene para escribir, porque yo quiero que usted también copie, anote. Y si vamos despacio no pasa nada, porque la idea es que aprendamos. Mientras usted aprende, yo aprendo, mientras leemos las escrituras. Y si usted tiene alguna cosa que le haya gustado, que lo haya marcado, si tiene ya donde escribir, no agarre la hoja, no agarre el boli que le van a dar. Amén. Y quiero que el Señor hoy tome el control de todas las cosas y que usted también pueda ser edificado y toda la iglesia sea edificada, porque para eso se hacen este tipo de prédicas. Usted no viene aquí solamente a divertirse o a escuchar un pequeño de adoración en vivo y luego a alguien decir unas palabras, el cual ya dijeron otras personas, sino que la Biblia es la revelación de Dios. Y cuando nosotros hablamos de la Biblia es porque la Biblia es viva. No exponemos un libro como agarrar un libro de cualquier otra persona y poder exponerlo, porque si usted le lee un libro a otra persona, ¿qué gracia tiene? Sino que Dios es vivo y las escrituras son vivas. Eso lo decía el pastor hace poco en los estudios. Entonces, cuando nosotros hacemos este tipo de enseñanza es porque sabemos que la palabra diariamente tiene perlas, diariamente nos habla. Amén. Esa es la introducción. Vamos a, si me puede poner ahí un instrumental suave y vamos a, amén. Súbele un poquito más, que a mí no me importa. Yo hablo duro. Amén. Vamos a hablar hoy sobre los dones del Espíritu Santo. Amén. Es algo que es necesario que la iglesia conozca y también sepamos discernir qué son los dones del Espíritu, para qué sirven, todo ese tipo de cosas. Amén. Pero vamos a ir suave. Si no nos da tiempo, no pasa nada. En otro momento podemos continuar hablando. Perfecto. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar? De los dones del Espíritu Santo. Perfecto. Vamos a irnos a 1 de Corintios 12. No, porque le subiste mucho. Ah, no, porque lo tengo aquí. No, no importa, no importa. Gracias, Jesús. Y dice, vamos a leerlo del 12 al 14. Yo se lo voy a leer. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eran gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os lleva a ídolos mudos, a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie que pueda llamar a Jesús Señor sino por medio del Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero el Espíritu de Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Diga conmigo, para provecho. Las manifestaciones del Espíritu son para provecho, porque esta es dada por el Espíritu, palabra de sabiduría. Diga conmigo, palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia. Diga conmigo, palabra de ciencia. Y así va a ir repitiendo todo, según el mismo Espíritu. A otro, fe por el mismo Espíritu. Diga fe. A otro, dones de sanidad. Diga sanidad. Amén, por el mismo Espíritu. A otro, hacer milagros. Diga milagros. Gracias, Jesús. A otro, profecía. Diga profecía. A otros, discernimiento de espíritu. Diga discernimiento de espíritu. A otros, diversos géneros de lengua. Diga lenguas. Y a otros, interpretación de lenguas. Diga interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu reparte a cada uno en particular como quiere. Gracias, Jesús. Porque así como el cuerpo es uno y también muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos,
no son un solo cuerpo. Así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sea judío o griego, esclavo o libre, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es solo miembro, sino muchos. Amén. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Se entendió más o menos lo que estamos leyendo. Ahora vamos a desglosar eso y comérnoslos, a ver qué es lo que nos sabe. Amén. Dice el primer versículo: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Pablo le estaba escribiendo a la iglesia en Corintio, y Pablo les deja claro a Corintios que no quería que fueran ignorantes con respecto a los dones espirituales. Hoy no le voy a predicar mucho, hoy le voy a enseñar de lo de la palabra. No vamos a dar muchos ejemplos, vamos a irnos solamente o lo que más se pueda por la palabra para entender lo que el Señor nos quiere decir. Pablo quiere decir aquí que no ignores, iglesia, no ignores de los dones espirituales. Hoy también es necesario conocer, hermanos, los dones espirituales. Así como en ese tiempo, Corintio, hoy también el Señor le habla a la iglesia Manantial de Vida, no ignores de los dones espirituales. Amén. Porque la palabra hoy se la está dando a Manantial de Vida. ¿Para qué sirven? ¿Qué son? ¿Quién los da? ¿Es necesario para la iglesia? Usted se ha hecho esas preguntas. Si no, puede hacérselas interiormente y luego cuando vayamos exponiendo, usted puede decir, ¿para qué? ¿Para qué son? ¿O para qué están en este tiempo? ¿O para qué estuvieron en aquel tiempo? ¿Todavía están vigentes? ¿O fueron aquel tiempo nada más? ¿Usted se ha hecho ese tipo de preguntas? Pues empecé a hacer y vamos mediante la palabra a ver qué es lo que el Señor nos empieza a mostrar. Y dice, y hermano, le digo yo personalmente, yo estoy seguro que el Señor desea que nosotros no seamos ignorantes de los dones espirituales, el cual son dados y provienen del mismo Espíritu. Ahí lo dice la palabra, en varias ocasiones en solo esa lectura. El verso del 3 al 6, por tanto, os hago saber que nadie hable por el Espíritu de Dios y llama anatema a Jesús. Es importante destacar que en estos versos dice que no hay nadie que hable por el Espíritu y vaya en contra de Jesús. Cuando habla por medio del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, amén. Una persona que habla por medio del Espíritu Santo no puede ir en contra de Jesús. Una persona que habla de parte de Dios, profetiza o hace algún don o habla sobre algo, no puede ir en contra del Señor. Tiene que ir con la revelación de Jesús. Amén. Ahí estamos claros, ¿verdad? Y no puede dar gloria sino a Jesús. Porque por el Espíritu Santo es que podemos dar gloria. Dice, sino por el Espíritu Santo. Lo único que podemos llamar a Jesús Señor. O sea, decir Señor a Dios es darle gloria, es darle honra, es decirle Señor, ¿verdad? Solamente podemos hacerlo por medio del Espíritu Santo. Así que si usted le dice Señor, gloria a ti, Padre, te reconozco como Abba, como Padre, Señor, mi Dios. Usted está reconociéndolo por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es que le da a usted discernimiento y le pone esas palabras para reconocer al Señor por medio de ¿qué? Del Espíritu Santo. Amén. Dice, hablan también de diversos dones más abajo, de ministerios, operaciones. Dones diversos es lo que vamos a hablar hoy. Están los ministerios, distintos ministerios, amén, que están en Efesios, están otros ministerios que pastores, maestros, usted lo ha escuchado ya, ¿verdad? Esos son los ministerios cuando Dios usa. Y distintas operaciones como el que tiene el don y el ministro realiza la operación, ¿me entiende? Entonces los dones son diversos, los ministerios son distintos y el don se ejecuta y las operaciones son el resultado final de lo que el Espíritu quiere hacer. Entonces los tres se complementan. Hay momentos en que en diversos dones los ministros normalmente siempre tienen algún don, ¿vale? Y ahorita lo vamos a ver por medio de la palabra. Normalmente las personas que ministran y fueron llamadas por Dios poseen algún don y lo ejecutan por medio de operaciones, por medio de formas de ser usados. Amén. Cuando el Espíritu Santo, ese no es el punto, vamos a decir siempre dones espirituales. Amén. Pero quería poner esto en claro aquí porque el Señor lo dice aquí en la palabra. Cuando el Espíritu Santo está en acción, empieza a moverse en un lugar y proclama a Jesús. Pone los ojos en Jesús y no desvía las cosas a él o a alguien o a otra cosa. Cuando el Espíritu Santo está obrando en alguien,
siempre la mira del don tiene que enfocarse a Jesús. Siempre la mira de los dones, ¿a dónde tiene que enfocar? A Jesús. El Espíritu revela al Hijo y el Hijo revela al Padre. Amén. Entonces, cuando nosotros vemos a alguien que está en algún don, en alguna cosa, pero no refleja a Jesús o no refleja al Padre, la gloria no proviene de Dios. ¿Por qué? Porque aquí vemos, ahí dice que, ¿sabéis cuando eran gentiles? Se estaban llevando los otros ídolos. O sea, que las personas a veces, y ahorita lo vamos a ver con ejemplos, se desvían y tienen un don específicamente, pero no están mirando hacia el Padre. Entonces están ejerciendo un don bajo influencias de otros espíritus. Ahorita vamos para allá. Quiero darle este tip y póngalo por allí. 3 categorías de dones. Ahorita yo le mencioné todos los dones. Son 9 dones del Espíritu Santo. Amén. Pero hay 3 categorías en los dones. Los dones, número 1, diga, en los dones que dicen algo. Diga, número 1, los dones que dicen algo. Los dones que hacen algo y los dones que revelan algo. Entonces están los que dicen, los que hacen y los que revelan. Los que dicen, lo que hacen y lo que revelan. ¿Cómo es esto? Número 1, los dones de emisión. ¿Sabe qué es una emisión? Un emisor, un receptor. ¿Alguien sabe algo de radio? La emisión es cuando alguien recibe algo. Perdón, dice algo, el que emita. Y el receptor es el que recibe. Entonces, los dones de emisión son los que dicen algo. En los dones de emisión, por eso quiero que apunte, dice, número 1, don de profecía, diversos géneros de lengua e interpretación de lengua. Esos son los dones de emisión. ¿Por qué? ¿Por qué son de emisión? Porque están haciendo esto, lo que yo estoy haciendo ahora, emitiendo sonido. Están diciendo algo. La profecía, ¿qué dice? Algo, ¿verdad? El don de lengua, cuando usted habla en español, ¿qué está haciendo? ¿Está imitando o no está imitando sonidos? Y emitir. Y cuando está interpretando una persona, un intérprete de lengua, cuando una persona está como un bilingüe y está interpretando, está emitiendo también lo que está repitiendo, la onda, pero lo está repitiendo, ¿verdad? Entonces, esos son los dones de emisión. Número 2, los dones de poder son los que hacen algo. Entonces, el número 2 es dones de poder. Los que hacen algo. Así los hacen llamar los teólogos. Pero usted puede decir los dones que hacen algo. Pero aquí le llaman los dones de poder, ¿verdad? El don de fe, el don de milagros y el don de sanidades. Entonces, los dones que hacen algo es cuando Dios, por la fe, hace algún milagro. Algún milagro es que algo que no está hecho acontezca. O algo, milagros y prodigios, algo que de la naturaleza no puede acontecer. Una persona que no tenga un riñón y aparezca, eso es un milagro, porque lo demás puede ser sanidades. Donde sanidad es cuando usted ora por alguien por un dolor de cabeza y es sano, pero también cuando ora por alguien por un cáncer y también es sano. Amén. Esos son dones de sanidades. Amén. Y tercero, los dones de revelación son los que revelan algo. Ya la palabra lo dice, ahí está más claro, ¿no? La palabra de sabiduría, la palabra de ciencia y el discernimiento de espíritus. Dice, todos ellos son importantes y útiles en las manos de Dios, pero se podría decir que entre ellos existen algunos más importantes o más relevantes. Amén. Los dones que revelan de la revelación, uno de los más importantes es la palabra de sabiduría. De los 3 dones que revelan algo, la palabra de sabiduría es una de las más importantes. No quiere decir que los otros no sean importantes. De los dones de poder, el don de fe es uno de los más importantes, porque sin fe es imposible hacer milagros y hacer sanidades. ¿Me entiendes? Es algo que es el inicio. Entonces, y de los dones de emisión, la profecía es más importante que las lenguas y la interpretación de lenguas. Amén. Hay otros versículos que lo dicen. Dicen que si no hay quien interprete la lengua, es mejor que calle. Y si interpreta la lengua, entonces es igual a una profecía. Amén. Así dice su palabra. Entonces, 1 Corintios 12:31, ahí en el 31 dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. Amén. Dice, entonces, en total, ¿cuántos dones son? 9 dones, ¿verdad? 9 dones. Amén. ¿Y cómo están divididos esos dones?
Dones de misión, dones de poder y dones de revelación. Los que dicen algo, los que hacen algo y los que revelan algo. Ahí están los 9 dones repartidos, cada uno en 3, ¿vale? Amén. Dice, los dones vamos a entrar hoy solamente en los dones de revelación. Amén. Y después ya podemos continuar si nos da el tiempo. Los dones de revelación son los que revelan algo, los que nos dicen algo por medio de la revelación. Y el primer don lo encontramos en el verso 8. Amén. ¿Quién puede leerme el verso 8? Y el verso 9 también, de una vez. Amén. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Amén. En el verso 9 nos dice que es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. En Dios habita toda la sabiduría. En Dios habita todo el entendimiento. Eso lo tenemos claro, ¿verdad? La palabra de sabiduría proviene y es un fragmento de la sabiduría de Dios depositada en nosotros. O sea, el Señor cuando quiere que nosotros sepamos algo, nos da ese fragmento de saber palabras, actuar, cómo moverse, aconsejar. Eso es sabiduría. Saber cómo actuar en el lugar, cómo hacerlo. Una palabra de sabiduría. Saber cómo reaccionar a algo. Eso también lo genera el don de la sabiduría. Amén. De la palabra de sabiduría. Y muchas cosas más que el Señor nos. La palabra de sabiduría también es depositada como la sabiduría cuando se revela en la Biblia. Que puede sacar perlas, tesoro. Eso también es sabiduría. Saber no solamente cómo actuar o cómo hacer o cuál palabra usar. Usted no se ha dado cuenta que normalmente ese don lo usan mucho los pastores. No se ha dado cuenta. El pastor de aquí de nuestra iglesia normalmente a veces siempre tiene una palabra como sabia o cómo actuar en ciertas dificultades, cómo aguanta este hermano o cómo hace con él. Porque el Señor le da esa sabiduría para eso. La pastora también la considero una mujer muy sabia, que tú sabes a tiempo qué palabra puede usar y cómo actuar, porque a veces no es que diga una palabra, sino que hace cuando se genera un caos en una persona, amén. Entonces, eso proviene de Dios y eso es un don de Dios, amén. La sabiduría proviene de Dios, como le decía, es un extracto, es una dosis que el Señor nos da. También puede ser que la palabra de sabiduría provenga a ti. O sea, no la tengas en el momento y el Señor, por medio de su espíritu, te imparte algo y te da una palabra de sabiduría y tú dices, hermano, te voy a dar este consejo, o el Señor te lo pide y el Señor te revela algo y tú puedes, porque son dones de revelación. Y así tú puedes ayudar a la persona sabiamente a cómo conducirse. Ese don proviene de Dios. Amén. La palabra de sabiduría también es cuando Dios te revela algo de alguien sobre su futuro, sobre su presente. Y actúan ahí dos dones, el de ciencia y el de sabiduría. Porque da conocimiento de algo o de alguien para luego saber qué decir y cómo decirlo. Entonces, el don de ciencia y el don de sabiduría generan a veces al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque la ciencia, el significado de ciencia es conocimiento. Entonces el Señor te da conocimiento de algo. Entonces, ¿para qué el Señor te da un conocimiento de algo? Para saber ejecutarlo. Pero entonces ahí viene el don de sabiduría. ¿Por qué? Porque entonces tú tienes eso y tú dices, Señor, pero ¿para qué tú me dices esto? ¿O para qué tú me pones esto en mi corazón? Para que actúes sabiamente. Entonces la sabiduría no solamente es decir algo, sino también orar por alguien. También saber cómo actuar. ¿Sabes? Entonces es algo que nosotros tenemos que... Otra cosa, el siguiente, que es discernimiento de espíritu. Entonces todos estos dones se complementan. Y al final el Señor te va depositando un poquito de cada. Pero siempre el Señor te afina en algunos más que otros. Amén. Pero para eso está el cuerpo de Cristo. Porque Él habla aquí específicamente que a cada uno, el 7, le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Pero a cada uno. Y dice, pero el 11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Por eso usted no ve, es muy difícil ver una persona que se mueve en todos los dones. ¿Lo es posible? Sí. Yo no sé si usted
ha visto un poco la vida de Pablo, pero es uno de los hombres que yo creo que se movía en todos los dones. El que sí estoy seguro que se movía en todos los dones era Jesús. Ese sí no tenía, porque era el Hijo de Dios y el Espíritu habita en él y el Espíritu le revela todas las cosas y él está uno con el Padre. Pero de hombre físico que hubo aquí en la tierra, creo que Pablo es uno que se acerca a eso, ¿verdad? Vemos a Pablo hacer milagros, vemos a Pablo teniendo don de ciencia, vemos a Pablo también en algún momento profetizar, vemos a Pablo sanando enfermos. Pedro también es uno el cual el Señor lo usaba mucho en muchos dones. Amén. Eso es un paréntesis ahí para que tengamos un poquito de amplitud en lo que estamos hablando. Dice, recordemos, hermanos, que todos estos son dones de revelación. Esta palabra a menudo operan juntas. Vamos a ver un ejemplo rápido en Hechos 9, del 10 al 16. No sé si usted se acuerda de esta historia, de la historia de Ananías y Saulo. ¿Usted se acuerda de esa historia? ¿Sí? Bueno, vamos a resumirla un poco. El Señor le muestra a Ananías, le revela la calle, el lugar, la casa, la persona. Eso todo es presente, le dice Saulo, y eso todo se lo muestra por medio de una visión. Todo esto no se lo dijo nadie, sino el mismo Señor a Ananías para que fuera ¿a dónde? A donde Saulo, ¿verdad? Entonces ahí vemos, pero la revelación de la palabra de sabiduría viene cuando Dios en el 15, tú me lo puedes poner el 15, por favor. Porque no, para resumirlo. Y dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. O sea, el Señor le dijo, lo más precioso de todo esto no es solamente el don que el Señor le mostró el lugar, cómo, cuándo y a quién, sino que el Señor le dice, ve, porque instrumento escogido me es este. O sea, no solamente se queda con una revelación, sino que te muestra el proceso y la finalidad de esa revelación. Qué precioso es Dios. Yo no sé si usted puede decir amén a eso, porque no solamente el Señor le muestra, sino que le dice, este me va a ser útil en mis manos. Este hombre que yo te estoy mostrando aquí va a ser útil en mis manos. Entonces esa es la palabra de sabiduría. Y dice el 16, y yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Pon el 16 ahí. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario a este hombre padecer por mi nombre. El Señor no le reveló a Ananías solamente el presente, le estaba revelando el futuro de Pablo y no de Saulo. Ya el Señor le había nombrado a Pablo ya antes de que Ananías lo supiera, porque dije, porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. ¿Sabe por qué se lo digo, verdad? Porque a Ananías ya se le estaba haciendo revelada lo que Pablo le iba a acontecer. ¿Qué le aconteció a Pablo? Persecución, encarcelamiento, daño físico. Usted se acuerda más o menos, ¿verdad? Amén. Todo lo que pasó a ese hombre. Fue encarcelado, fue repudiado, lo echaron a piedras de un lugar. Todo ese tipo de cosas el Señor ya se la había mostrado a Ananías antes de. La palabra de sabiduría puede venir de muchas formas, hermano. La palabra de sabiduría puede venir en voz audible, puede venir en visión, puede venir en sueño, puede venir en don vocal, puede venir en don profético, por lenguas interpretadas, por las escrituras, por un versículo, por saber escuchar el Espíritu que habla en nuestro interior. Usted entiende que a veces usted actúa sabiamente, no sé si usted le ha pasado en algún momento y dice, es que no puedo ir a ese lugar. Le voy a poner ejemplo mi persona. Yo digo, no, es que es de Dios, es que todo está bien, pero es que en mi corazón hay algo y dices, y es el Espíritu, no es por tu maldad, no es porque está una persona que te cae mal, no es porque tú no quieras ir al cumpleaños, no es porque quieras asistir, sino que en tu espíritu hay algo que dice no vayas, no lo hagas. Ese es el Señor mismo revelándote una palabra de sabiduría diciéndote no lo hagas. Qué precioso, ¿verdad? Entonces, eso es una de las cosas que más me impresiona. Hasta ahí estamos bien con el don de la palabra de sabiduría, el don de ciencia. ¿Cuántos saben que Dios tiene el conocimiento de todo y toda la ciencia le pertenece a Él?
Y todo lo que puedan creer o lo que puedan decir o lo que puedan crear, ya Dios lo sabe. Entonces ese es el don de ciencia por excelencia, el que viene de Dios. Y dice, se me fue aquí, vamos a esperar aquí un momento. Amén. Gracias, Jesús. Así le doy chance para que usted también escriba. Dios sabe todas las cosas, mi amado, y Él tiene conocimiento. Cuando Jesús se encuentra con la samaritana en Juan 4, la revelación al contestar la mujer que no tenía marido, y Jesús le dijo, perdone, Jesús dice, ¿verdad que dices la verdad? O sea, de cierto dices la verdad, porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Es un don de conocimiento, el cual lo que estaba oculto le es revelado por medio del Espíritu. Porque es un don el cual el Señor no sabía algo, o ella dice, wow, este es profeta de Dios, o este es un hombre enviado por Dios. Porque ¿cómo sabe? Eso es un don de ciencia, el cual dice, tú dices la verdad, porque tú realmente no tienes marido. Entonces el Señor le revela, el don de ciencia es el cual es un don sobrenatural para poder entender la revelación también del estudio. El don de ciencia también te enseña a estudiar, a cómo saber, a ejecutar las cosas en medio y en el presente. Puedes pedirle al Señor la sabiduría y el entendimiento por medio de las Escrituras. Y el Espíritu Santo es quien te revela las Escrituras. Si no, sería una lectura y un conocimiento más. Todos estos dones también pueden ser útiles para ser reveladas las Escrituras. No solamente son dones para hablar con alguien o para... Normalmente siempre influyen cuando están... Porque estos dones, hermanos, son para edificación de la iglesia. Estos dones son para la edificación de la iglesia, pero también son para el que está afuera. El mundo dice que muchos van a creer por la señal y por lo que Dios hará. Pero recuerde, y ahorita vamos a ese tema, que también Satanás tiene ciertos poderes. Y también hay espíritus que pueden ejecutar cosas iguales, parecidas a lo que Dios hace, porque Él es un imitador. Amén. Después de personas que pueden hablar, pareciera que fuera Dios, pero no está Dios. Amén. Exactamente igual. Puede decir cosas incluso de Dios. Y ahorita le voy a poner un ejemplo que me encanta mucho. Entonces, la ciencia, este don de ciencia proviene del Espíritu. Cuando el Señor le dice a Elías que está afligido en Primera de Reyes 19, que Elías está afligido, está abatido, y el Señor le dice, tú no eres el único, todavía quedan 7,000 que no se han doblado ante Baal. La revelación del Espíritu Santo mismo le revela eso a su siervo. Él pensaba que él estaba afligido, pero el Señor dice, no, todavía hay 7,000 que no se han doblado ante Baal. Ese don de ciencia, ese don de conocimiento, él no lo poseía, pero el Espíritu Santo se lo revela en ese momento. Amén, eso es otro ejemplo más. Y así podemos pasar toda la noche. Y dice, hasta ahí estamos bien. Ahora vamos un momento al don de discernimiento de espíritu. Este don te da la percepción en el mundo espiritual. Este don es importantísimo. La iglesia, no digo que carece, porque tiene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos puede repartir, nos puede dar. Es más, la iglesia no pide ese don o no lo ejecuta. La iglesia no está estableciendo este don. Todos los demás dones están muy vistos, pero el don de discernimiento de espíritu es difícil. La gente se deja llevar por lo que dicen sin discernir. Y puede ser que en algún momento estés hablando algo que Dios no te ha mandado y que Dios no ha dicho nada y tú estás, por no tener discernimiento de espíritu, estás escuchando un espíritu incluso al alma del alma de lo que dice alguien. Y ni siquiera proviene de Dios. Y la persona es de Dios. Pero en ese momento el Espíritu Santo no está. Amén. No sé si me entienden. Y ahorita lo vamos a ver. El don de discernimiento de espíritu es un don que te da la percepción en el mundo espiritual. Puedes ver más claro y discernir lo que está aconteciendo por medio del Espíritu en ti y también en otros. También va para ti ese don. Dice, aprendes a saber escuchar la voz de Dios. Porque también es de percepción, de discernimiento. Dice, a diferenciar cuando es la voz tuya, cuando es el Señor que te está hablando y cuando es la voz del enemigo.
ese discernimiento de espíritu es tan importante por eso, porque te enseña a saber activar, es un sensor, es como una alerta, es como un termostato, como decía el pastor hace poco. También puede discernir las influencias demoníacas. Es útil para lo bueno y para lo malo. Es algo que es recomendadísimo. ¿Sabes? Algo que si usted pide también, Señor, dame el don de discernimiento de espíritu. Que a mí no me venga a engañar cualquier persona, cualquier espíritu, cualquier hombre que se haga llamar, que venga de la calle. Dame ese don para yo poder saber diferenciar. Entonces, nos quedamos por aquí. Por aquí estamos bien, ¿verdad? Estamos todos entendidos, estamos todos atentos. Gloria a Dios. Y nada, le estoy hablando así porque quiero que sea una enseñanza y quiero que usted también se lleve algo y usted me pueda compartir a mí, pueda compartirlo y usted diga, bueno, Señor, hoy aprendí los 9 dones del Espíritu Santo. Tal vez no los expongamos todos, pero por lo menos ya tenemos un conocimiento y tenemos una base y usted puede decir, pues nada, yo voy a estudiar en mi casa, yo voy a leer y que el Señor me revele si lo que dijo el amado, porque lo que yo estoy hablando aquí también tiene que ser juzgado. Lo que yo estoy soltando por mi boca, también usted puede meditarlo y poder decir, Dani, a mí me parece que esto sí, pero esto no. O el Señor me reveló a mí. Y podemos, porque así aprende el cuerpo de Cristo. Y todo lo que dice un profeta, dice que la profecía tiene que ser juzgada por el pueblo. Y ahorita yo tal vez no estoy profetizando algo específico, pero estoy hablando por Dios. Y cuando hablo por Dios también estoy profetizando. Entonces quiere decir que si algo sale de nuestra boca, la boca del pastor y de toda la persona que se monte aquí o en público o en algún lugar afuera, no necesita tener micrófono, y habla supuestamente por Dios o revela algo de Dios, también tiene que ser juzgado o puede también caer en consecuencia de preguntas. Así que usted discierna también, pídale discernimiento de espíritu del Señor para que toda esta palabra también entre en su corazón. Pero no ponga estructura, sino que usted pueda también entender y poder abrirse si usted no ha entendido nunca esto o nunca lo ha escuchado en su vida. Amén. Ya no sé dónde me quedé, pero amén. Continuamos. Dice, cuando dice, aquí, vale, ok. Cuando dices que oyes, haber oído estar en un lugar o te inquieta algo, a mí me ha pasado ya vale, es lo que le hablaba, que a mí me ha pasado que el Señor me motiva a no ir a un lugar o así ir porque el Señor quiere mostrarme algo. Yo digo, Señor, me estás dando discernimiento de espíritu, saber cuando algo también proviene de Dios y luego ves el fruto de ese algo que tú recibiste y dices, Señor, gracias, porque eso es un hombre que el Señor me da testimonio, eso es una mujer, eso es un niño, el cual el Señor me dio una palabra y veo que el Señor la ha cumplido. Qué precioso, ¿verdad? Por el discernimiento de espíritu. Saber cuando tú tienes un sueño y tú dices, me pasa mucho con los sueños, es algo natural, que el Señor me juzgue si sufro de arrogancia o algo, pero me pasa mucho, yo cuando tengo un sueño, y últimamente he tenido puros sueños carnales. Cuando le digo carnales, son sueños de mi carne, que si un avión, que si en una playa, y yo como he soñado tantas cosas espirituales, ya yo sé cuando el sueño no es de Dios. Cuando yo digo, porque soñaré con este hermano. Claro, si anoche lo vi, lo saludé, o fue la última persona porque oré anoche. Y digo, Señor, ¿será que tú tienes algo? Pero si yo estaba ahí comiendo carne con él, o estaba haciendo una cosa cotidiana. No hubo nada en el sueño que yo diga, Señor, pero ese es el espíritu mismo que te pone en ti algo y tú dices, tú sabes cuando el sueño es espiritual, cuando el sueño proviene de ti o cuando el sueño también es demoníaco, porque a mí me ha pasado, yo le puedo poner miles de ejemplos con respecto al sueño. Amén. También le puedo poner miles de ejemplos con respecto a visiones. Recuerdo en un momento a cierta persona, no lo voy a decir porque tal vez salga en las redes sociales, y yo le decía a esa persona, detrás de ti, en esa nevera, hay algo. Y él me dice, pero yo no creo que esa persona tenga eso. Detrás de ti, en esa nevera, hay un altar, pero esa persona no tiene nada. Y digo, sí, hay una muñeca así, es roja, y así está vestida, así. Eso es una visión, ¿verdad? El cual, eso acontece, que puede ser una persona que incluso sea cristiana católica, pero tiene cosas que lo escondido lo están ejerciendo. ¿Tú me entiendes? Y entonces el Señor te lo revela a ti y en ese momento el Señor tiene un discernimiento de espíritu. Sientes como que se nubla la pantalla. Eso fue una videollamada. Yo dije, Señor, esos son dones del espíritu.
Son dones espirituales. Usted lo puede tener todo porque eso es de Dios. Eso proviene de Dios. Amén. No quiero hablarle de los cuentos o de las cosas que el Señor ha testimoniado. Quiero hablarle solo de la palabra, pero es un poquito para también un destello ahí, para que vea que sí es de Dios y proviene de Dios. Amén. Entonces, por eso, cuando yo sueño algo, que yo sé que es algo normal, como yo digo, ya está. Siempre guardo mis sueños porque cada vez que me acuesto, esto pasa mucho, y digo, Señor, y se me olvidó orar por lo que mi mente descanse y que descanse en paz, normalmente, o no sueño nada, que está bien, no sé si eso es sueño profundo, no sé si algunos estudiosos, no sueño nada, estoy en negro, pero descanso, pero a veces también, si no cubro y no oro, a veces vienen Satanás con sueños raros, con sueños que no son de Dios. Y eso lo que te levanta es preocupado, cargado. Entonces también tenemos nuestra mente que ponerla a disposición al Señor cuando nos vayamos a acostar. Padre, en paz me va a acostar, cubre mi mente, cubre mis pensamientos. Eso es de Dios. Amén. Quiero ponerle un ejemplo más. Hechos 16, del 16 al 18. Acontece que Pablo estaba pasando por allí, por una ciudad, y sale una muchacha con un espíritu de adivinación. Lo anota para que usted lo lea en su casa. Porque hoy lo vamos ahí sola, más que todo por Corintios, pero le estoy poniendo ejemplos. Si usted no se quiere mover Corintios, perfecto. Lea ahí que el Señor le discierne, pero hoy lo voy a leer rapidito. Una mujer con adivinación y empezó a seguir a Pablo por varios días. Y decía que ese hombre era de Dios y anunciaba la salvación que provenía de esos hombres. Pero eso fue por varios días. Pero esto desagradó a Pablo. Yo no sé si por ahí está. Vale. Y esto lo hacía por muchos días, más desagradó a Pablo. Yo lo estaba resumiendo, yo no lo estaba leyendo, por eso es que parecía que lo estuviera saltando así. Y este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. ¿Qué le parece a usted? Retrocédeme el anterior versículo. Que esta mujer estaba diciendo, estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes anuncia el camino de la salvación. ¿Cómo le quedó el ojo allí? ¿Estaba diciendo algo malo, hermana Cristina? Para nada. ¿Estaba diciendo algo incoherente? Para nada. ¿Estaba hablando algo acertado? Claro que sí, perfectamente acertado. Pero estaba influenciada por un espíritu que no provenía de Dios. Qué fuerte. ¿El don existe? ¿Lo tenía o no lo tenía el don? Pero era un espíritu de adivinación. Era un espíritu que no provenía de Dios. Era un don de adivinación, otro tipo de don que se parece, se asemeja, incluso dice la verdad. Por eso en algún momento Saúl se une y profetiza. Saúl profetiza. Estaba en su asignación, estaba en su don, no estaba, pero estuvo con ellos y profetizó. En algún momento usted puede profetizar y hablar, pero a veces no proviene de Dios. Usted tiene que decir a mí, Señor, es tuyo. Yo digo que el 90% de las cosas que el Señor me muestra, yo no los digo. No porque no crea que sea del Señor, porque creo que no es prudente. Porque creo que el Señor me lo muestra para orar. Porque creo que no es necesario decirle algo a alguien cuando algo. Ahora bien, cuando tú dices algo y tú sabes que eso te arde, eso te consume, como le pasaba a Jeremías, que no podía contener eso, y tú dices, tengo que soltarlo. Bueno, amén. Si viene de parte de Dios, esa palabra va a traer edificación, restauración y consolación. Amén. Esa palabra no va a destruir, no se va a ir al hermano para otro lado, no vas a volver loco a esa persona, sino que esa persona, eso va a traer fruto. Si no, vas a aprender de ello. Va a decir, hablé en mi carne, no era para hablarlo. Entonces, todo esto, a mí me impresionó mucho esta historia. Léela, vaya con esta historia a su casa y también medítela, porque esta muchacha estaba hablando cosas ciertas. Esta muchacha estaba hablando algo de verdad, pero dice que estaba en un espíritu de adivinación. Tenemos que tener cuidado si alguna vez tenemos un espíritu de adivinación o de agorería o de algo que no provenga de Dios en algún momento, que el Señor nos libre y nos guarde. Y si en algún momento caímos, que el Señor nos restaure. Amén.
Porque no podemos equivocar. Sí, dígame. Por medio del Espíritu. Porque el Espíritu mismo, aquí la palabra me dice, el Espíritu mismo le revela a Pablo cuál es el Espíritu. Porque si tú no estás en el Espíritu, dice, está bien, sígueme. Es más, prosigue proclamándome. Porque eso era promoción para Pablo. Decir que esta mujer no estaba haciendo nada, más estaba publicitando, estaba haciendo vaya, pues estos hombres son de Dios, esto está en el camino de la salvación. Porque los espíritus inmundos reconocen al Señor. Los espíritus inmundos no pueden callarse ante el Señor. Incluso tienen que rendirle cuentas a papá. Si no, pregúntale a la pastora que ya habló de eso bastante, creo yo. De que hay espíritus que a veces se presentan delante del Padre y tienen que pedirle permiso a Dios para actuar. Este tipo de adivinación, incluso el Señor, ellos tienen que ver que de Dios es el poder. Pero imagínese, Pablo tuvo que tener. Entonces Pablo ahí, dígame usted, o no sé, dígame usted, yo no voy a decirlo yo. Dígame usted si Pablo ahí no tuvo un don de discernimiento de espíritu. Eso es lo que estamos hablando. Pablo ahí no tuvo un discernimiento de espíritu. No tuvo un don de ciencia, no tuvo un don de sabiduría, porque en ese momento ella misma se reveló lo que tenía. Pero sí tuvo un don de ciencia al saber que es un espíritu de adivinación. Pero ya al saber que ella lo estaba diciendo, pues es algo más lógico, ¿verdad? Pero sí tuvo un don exacto de discernimiento de espíritu. Puedo decir, siguiente, 18, porfa. Pablo dice, más desagradando a Pablo. Cuando el Señor esté en ti, incluso tu forma de ser, aunque sea que te... ¿Eso quiere decir que Pablo actúa con furia o no? ¿Qué cree usted? Porque Pablo ya estaba cansadito. Eran varios días. Mira, cuando algo es insistente, eso no viene de Dios. Cuando algo, si el Señor habla y ya está. El Señor tiene una sola palabra. Y cuando te trata palabra es para confirmar. Cuando algo está aquí. Mira, le viene y le dice, desagradó a Pablo. Y se volvió al espíritu con E pequeña, espíritu diminutivo. Y le mandó en el nombre de Jesucristo, sal de ella. Eso es otro don también. Y ese mismo momento salió de esa mujer el espíritu. Entonces, ahí vemos un don de discernimiento. Por eso le quería dar este ejemplo. Vemos que esta chica estaba diciendo algo cierto, pero bajo influencia de un espíritu malo. Pablo la reprendió y vemos que Pablo se movía en casi todos los dones espirituales, lo que le decía. Y fue de mucha importancia, poder y autoridad en su ministerio. Todos estos dones acompañaban a Pablo. Todos estos dones acompañaban a Pablo. A donde quiera. No actuaban todos juntos. En algún momento actuaba en algún momento actuaba otro. Por eso es necesario saber que el Espíritu Santo camine con nosotros. Si camina el Espíritu, camina los dones. Si camina los dones, camina el fruto. Entonces es un complemento de todas las cosas y que el Espíritu camine por nosotros. Ahora bien, no todo, no vamos a mover en todo. Pero sí, en algún momento Dios te va a dar el discernimiento, la capacidad, o va a depositar en ti un don y vas a empezar a ejercer ese don. Amén. Hay personas que tú las ves y son tremendamente sabias. Y caminan en un don de sabiduría sin tener que alardear de su sabiduría. Las personas van a esa persona sin estudio, sin nada, a preguntar, a ayudar, a pedir consejo. Una persona sabia. El tiempo da demostración. Una persona que tiene recorrido. Hay personas que disciernen los espíritus. Y hay personas que tienen un don de ciencia activo. Que pueden decir, por ahí no es. A veces hay personas que creen que están diciendo, es que tengo un pálpito, que tengo algo. Y a veces es el Espíritu Santo que lo está diciendo. Cuando la persona acierta y es de Dios, el Espíritu Santo está ahí. Cuando la persona, ¿qué es lo más fácil para diferenciar de que no está Dios? Lo primerito es que no es asertivo. Pero ahora bien, usted me dice, aquí acertó o no acertó la muchacha. Pero sabes que no perduró. Entonces, ¿cuál es el segundo paso? Que no es asertivo, sino que no perdura. Una persona que no se mueve en el Espíritu Santo no perdura. Negativo, ney. Puede hablar, puede profetizar, puede tener don, puede tener muchas cosas, pero eso no perdura en el tiempo. En el tiempo no perdura.
Están atentos, ¿no? Son los dones. Mire, no perduren el tiempo porque pasa que que puede hablar en base a algo cierto, pero eso tarde o temprano, cuando es reprendido por alguien que sí tiene el Espíritu Santo, hasta ahí se acabó. Son mecha corta, no aguanta mucho cuando no es del Espíritu, porque Dios no va a permitir ese tipo de cosas. Entonces viene algo que sí proviene de Dios y corta con lo que no proviene de Dios. Amén. Viene algo así como vino Jesús y corta con el pecado y corta con la inmundicia y nos da salvación. Asimismo, viene alguien por medio del Espíritu y corta con esa persona. Esa mujer por 3 días estaba diciendo la verdad, pero bajo una influencia de espíritu satánico. Es importante saber que el Señor repartió a cada uno con la finalidad de que todos crean y que todos sean edificados. Pero la iglesia, no solamente la iglesia, el mundo también que nos rodea, hermanos, tenemos que entender que esto también es para ellos. Que esto, yo no sé si usted se ha dado cuenta, que el Señor, mediante todo esto, todo lo que le hablaba en Hechos y todo lo que hablaba en Corintios, el Señor se revela también a las personas incrédulas. Había personas que ellos estaban haciendo unas misiones, estaban predicando, estaban en la calle y todo eso lo veían las personas incrédulas. Usted ve muchos dones y muchos dones del Espíritu reflejados dentro de la iglesia. Rara vez lo ve fuera. Amén. Pero es necesario saber que así como el don se ejecuta dentro, también se ejecuta afuera. ¿Sabe qué pasa? Que algunos dones son condicionados por la fe. Entonces, por eso usted ve más dones dentro de la iglesia que afuera. Pero hay dones que se reflejan afuera. No sé si me está entendiendo. No es un trabalengua. Hay dones que se reflejan afuera por la fe de alguien. Porque la fe genera también que los dones sean manifestados. Una persona puede tener un don de sanidad, pero si tú mismo no crees que vas a ser sano, que vas a ser salvo, no va a pasar nada. No va a pasar nada. Esa persona puede haber ayudado y puede haber levantado, puede haber... Cuando digo esta persona, hablando del espíritu en la persona, no quiero que la persona se engrandezca, pero es que el Señor usa hombres, usa mujeres. El Señor se deposita en ti y en mí. ¿Me entiende? Y este es el mensaje que le quería dar hoy, hermano. Puede usted hoy ser una de esas personas el cual el Señor use. Siempre bajo una cobertura espiritual. Siempre bajo el discernimiento del Espíritu Santo. Pídale al Señor que lo ayude. Si algún don ya ha tocado a su puerta, ya siente que está allí, o algún don va a ser depositado en usted. Creo que con estos 45 minutos está bien, porque después podemos hablar de los otros 6 dones que nos quedan, pero quería hacer un preámbulo de todas las cosas y es necesario saber que el Señor, si usted quiere alguno de los dones, pídalo y el Señor os dará. También es necesario saber eso, ¿vale? Que si usted tiene esa necesidad o cree que puede ser útil en las manos de Dios con algún don específico, pídaselo. El Señor no escatima en dar. Mira, si pide sabiduría, sabiamente como pidió Salomón, sabiduría para guiar su pueblo, el Señor añade eso y muchas más cosas. Si pide sabiduría para poder discernir cuándo, cómo y hablar con alguien, ser una persona sabia al hablar, al guiar a una persona, el Señor va a dar. Si es una persona que usted necesita un don de ciencia para dar conocimiento de algo revelado por medio del Espíritu a alguien, para profetizarle a alguien, para hablarle a alguien de parte de Dios, el Señor lo va a dar. Si es un don específico para discernir espíritus, que le decía también que es necesario. Entonces, no tomemos la iglesia como un club social. Esto es una iglesia espiritual. El cuerpo de Cristo es espiritual y los dones provienen del Espíritu. Y si provienen del Espíritu es para la edificación, para el fortalecimiento de los hermanos. Porque si todos esos dones, alguno de nosotros está en funcionamiento, edificamos a nuestros hermanos y no destruimos. Cuando el don no proviene de Dios, no edifica, no construye, rompe, divide, aunque pueda ser asertivo y pueda ser muy espectacular y llamativo. Cuando el don no proviene de Dios, no edifica, no construye. Amén. Llévese todo esto para su casa. Quisiera orar por usted. Si quiere, póngase de pie. Yo no sé si usted tiene ya alguna escritura y si quiere hacer una pregunta, ahorita vamos a acceder a ello. O si quiere compartir algo. Amén también. Gracias, Padre, en esta hora, Señor, te damos. Padre, porque creo que he dicho lo que tú has puesto en mi corazón.
Señor Padre, que esta palabra, Señor Jesús, siga penetrando en los corazones de cada uno, Señor, y que no venga a robarla a Satanás, que puedan entender, Señor, que los dones del Espíritu provienen de ti, que los dones del Espíritu no llaman anatema a Jesús, sino que reflejan a Jesús, reflejan al Padre, dan gloria al Señor y no se enfocan en el nombre. Padre, ayúdanos a ser una iglesia espiritual, una iglesia en la cual nosotros podamos movernos en los dones, Padre. O añade, Señor, al que pida. Oh, Señor Jesús, añade, Señor, pero no para su orgullo, sino para edificación de la iglesia. Que podamos ser una iglesia útil, Señor. Oh, Padre, y los que ya tienen dones, Señor Jesús, oh, Padre, podamos ponerlo al servicio de la iglesia, Padre. Podamos también discernir los espíritus cuando vienen de afuera, cuando proviene un espíritu inmundo a la iglesia, y podamos sacarlo en el nombre de Jesús y decir, fuera. Sal de ella, sal de él en el nombre de Jesús. Oh, porque a veces nos desagrada algo en el espíritu y tenemos que también tener la valentía para reprender eso. En el nombre poderoso de Jesús hoy declaro, Señor, que tú repartes dones espirituales. Oh, Santo Espíritu, que tú llenas más. Hay personas aquí con dones de sabiduría, con dones de discernimiento, con don de ciencia, Señor. Oh, Padre, sigue añadiendo más, Espíritu Santo. Sigue soplando sobre esta casa, Señor. Gracias por esta enseñanza, Padre, y que podamos ejercerla. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios?